sombras, figuras de las verdades celestiales. Y uno de los tipos más contundentes es lo que se refiere a la iglesia. Queremos tocar un poquito más a fondo ese tipo en el Antiguo Testamento. El primer tipo, o sea, la primera mención, la primera revelación que ha dado Dios a los hombres de la iglesia está en Génesis, en el capítulo 28, cuando iba huyendo Jacob para la tierra de Aram, y le cogió la noche, y dice la palabra que se recostó, puso su cabeza en una piedra, y al dormir el Señor le reveló por primera vez, es la primera figura de la iglesia, un sueño donde aparecía una escalera que tocaba el cielo con una punta arriba y abajo la tierra, y descansaba en la tierra, y por la escalera subían y bajaban los ángeles del Señor. Ya se sabe, hermanos, él cuando despertó dijo: yo no sabía, pero esto es casa de Dios y puerta del cielo. La palabra Betel significa eso, casa de Dios. Por eso ese sitio fue llamado Betel. Y la escalera es tipo de Cristo, que es el intermediario entre Dios y los hombres, por donde nosotros tenemos ahora los hombres que hemos creído oportunidad de verle el rostro de Dios a través de esa escalera del Señor Jesucristo. Pero más tarde hubo una revelación más completa, más compleja, que fue cuando ya el pueblo hebreo venía en su peregrinar por el desierto. Y cada uno traía, cada familia moraba en los días que podían descansar, moraba en cabañas, en tabernáculos. Entonces el Señor dijo que también le dijo a Moisés: yo quiero también tener mi casa, mi tabernáculo movible, porque en ese tiempo Israel era un pueblo nómada, eran peregrinos. Así como la iglesia ahora es peregrina en esta tierra. Nuestra patria no está aquí, nuestra patria es celestial. Más tarde hubo un tercer tipo o figura de Cristo y la iglesia, que fue el templo ya construido por Salomón en Jerusalén. Pero hay algo que vamos a recalcar. Esta noche vamos a ver vamos a comenzar a ver un poco sobre el tabernáculo, pero hay algo que inclusive en Hebreos, creo que 5, dice que Moisés lo hizo exactamente como el modelo que le había sido mostrado por Dios en el monte. O sea que nosotros no podemos hacer las cosas con nuestro propio modelo. Tenemos que hacer las cosas exactamente como lo dice Dios en su palabra, lo dice específicamente. Incluso Dios dice hasta las medidas. Uno dice: pero este cajoncito está como muy pequeño, voy a hacer un cajón bien grande porque el Señor se merece algo. No, Él lo quiere exactamente en su medida, ni más ni menos. Por eso es, hermano, que ahora nosotros podemos ir viendo cada día más claro que
hay personas que están edificando sobre ese fundamento de Jesucristo, pero están edificando de acuerdo a sus propios parámetros y paradigmas, sus criterios. Entonces no edifican de acuerdo a la voluntad de Dios en oro, plata y piedras preciosas, sino que están edificando sobre, ya se sabe, madera, heno y hojarasca. O sea, cosas que se van a quemar en el juicio cuando el Señor venga. Vamos a ver entonces un poquito, hermano, vamos adentrándonos, la tipología en el tabernáculo, y para eso vamos a Éxodo 25. Y leemos luego, cuando sea el momento, el que nos puede proyectar un poco acerca de lo que vamos viendo, porque él puede conseguir las imágenes allá de esas partes del tabernáculo. El tabernáculo integral y también sus partes. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 9. Miren, hay que ver que el Señor no construye solo su casa. Él la construye con sus escogidos, con nosotros. Él no lo hace solo, nunca lo ha hecho solo. Dice, Yahvé habló a Moisés, diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón. Miren cómo ese es el espíritu de Dios. Que la ofrenda en la iglesia sea de acuerdo a la voluntad nuestra, claro, guiados por el Espíritu, ¿verdad? Si somos guiados por el Espíritu, nuestra voluntad está sometida al Espíritu de Dios, entonces estamos de acuerdo. La ofrenda en la iglesia debe ser de acuerdo a lo que tú sientes en el Señor, ofrecer al Señor. Amén. No necesariamente el diezmo, porque el diezmo es una imposición que ya en este pacto ya dejó de ser. Ahora es vida, porque todo lo nuestro, lo que está en nuestras manos, hemos dicho, y lo dice la palabra, es del Señor, 100%. Entonces nosotros vamos a ofrendar lo que el Señor nos ponga en el corazón, con alegría, amén. No sé si el Señor quiere que sea menos del diezmo, ok. Y si el Señor quiere que sea más, el Señor sabe por qué, amén. Pero tenemos que meternos esto en la cabeza. No vayan a pensar que Arcadio les está diciendo que ustedes no tienen ningún compromiso. Eso se lo dice el Señor, amén. Nosotros tenemos que ser responsables delante de la voluntad de Dios, porque somos los hijos de Dios, un cuerpo celestial guiado por el Espíritu Santo. Entonces, dice aquí, versículo 3, esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Miren cómo comienza: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia. El tejón es un animal muy feo, pero él quería pieles de tejón y después vamos a ver por qué. Madera de acacia, miren que no pidió madera de roble ni de cedro, maderas, sino maderas bien torcidas, porque su carácter es bien torcido, ¿sí? Entonces dice: aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras
de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todo su utensilio, así lo haréis, conforme todo lo que yo os muestre. O sea que es una necedad salir de nosotros de lo que la palabra de Dios nos dice por el Espíritu. A mí no estoy de acuerdo con que algunos hermanos me dicen, a mí me parece que, no es lo que a mí me parezca, es lo que le parece al Señor en su palabra. Amén. Ahí está todo. Entonces, conforme al modelo mostrado. Si pueden, aunque aquí están viéndolo en la pantalla, me voy a trasladar un momentito a Hebreos 9:23. Hebreos 9:23. En Hebreos 9:23 dice así la palabra. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. O sea, allá estamos viendo la figura. Cuando llegó el momento, el tiempo, la sazón de Dios, o sea, lo que llaman los que saben griego, el Cronos y el Kairos, nació el Señor conforme las Escrituras, y Él empezó a dar cumplimiento a toda esa figura, y en vez de los animales fue sacrificado Él, porque ahí dice, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Recuerden que allá la conversación en Juan del Señor con Nicodemo, creo que está en el capítulo 3, versículo 13, Él le dice que Él es celestial. Dice bien claro que Él está en esos lugares celestiales. Y estaba hablando con Él, hermano. Miren lo que nos dice la palabra. Nosotros podemos estar aquí en Bogotá, en este barrio, en este hermoso auditorio y todo. Pero nosotros estamos en lugares celestiales. Increíble, pero es verdad. Porque la palabra nos lo dice. Amén. Nosotros somos un cuerpo celestial. Entonces, el tabernáculo hace parte de las figuras de las cosas celestiales del Antiguo Testamento. Cuando nosotros vemos el tabernáculo o entramos por la puerta, lo primero que se ve es un altar de bronce. El altar de bronce, ahí era donde sacrificaban los animales. Para el oferente, el que ofrecía la sangre, eran por sus propios pecados. O sea que ese era, digamos, el altar de bronce era
como decir, el estrado judicial de Dios, el trono judicial de Dios, para juzgar nuestros pecados. Y eso es la figura de la cruz. La cruz de Cristo, ahí fueron juzgados nuestros pecados. Y entonces ahí tiene como especie de ahí concordaba la justicia de Dios y la gracia de Dios a la vez. Es como si estuviera el trono de la gracia y el trono de la justicia. Porque nosotros teníamos que morir, hermano, irremediablemente. Pero Dios en su bondad envía a su propio Hijo. Y Él muere por nosotros. Luego, por la gracia de Dios, Él hizo justicia en nosotros. Amén. Y por eso es que dice en la primera de Juan, que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Por qué justo? Porque Él no va a cobrarnos 2 veces un pecado, porque ya su Hijo lo pagó. Amén. Y si su Hijo lo pagó, yo lo confieso, entonces ya está. Ya la pena está cumplida en su Hijo. ¿Sí? Entonces lo primero que vemos nosotros es el altar de bronce, el trono judicial de Dios. Porque nadie puede, hermano, hacer parte de la iglesia si no ha pasado por la cruz. Aquí no se hace parte porque lo lleven de niño a que le hagan un rito en un templo y lo inscriban en un libro. No, aquí es por la sangre del Señor Jesucristo. Y por eso es lo primero que aparece en el tabernáculo. Entonces, volvemos a Hebreos, vamos a leer del 6 al 12. Miramos allá. Del 6 al 12. Hebreos 9. Dice, y así dispuestas estas cosas, porque desde el versículo 1 viene hablando de lo que había. Primero estaba en el patio estaba la cruz, donde sacrificaban los animales, ¿sí? Después estaba esto, el lugar santo que tenía la mesa de los panes, el altar de oro del incienso, estaba el candelero, después el lugar santísimo, con el arca, lo va diciendo. Y a partir del versículo 6 dice así, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes, dice, continuamente para cumplir los oficios del culto. Nosotros, acuérdense, todos nosotros somos sacerdotes, somos un cuerpo sacerdotal, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender de que si el Espíritu Santo no nos revela algo, no podemos entender. Así hagamos un estudio de divinidades, podemos ser doctores en divinidades, pero el Espíritu Santo es quien nos revela y nos muestra la verdad. Amén. Miren cómo le dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. ¿Cuál es el camino?
Jesucristo es el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. Él es el camino. Entonces el camino al lugar santísimo es Cristo. Dice, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente. ¿Sí ven? Entonces nosotros no tenemos que volver a vivir el símbolo. Lo vamos entendiendo, hermano. Aquello es símbolo. Entonces nosotros no tenemos que construir otra vez tabernáculo para Dios, porque nosotros somos tabernáculos vivos de Él. Amén. Eso lo entendemos, ¿verdad? No que necesitamos un salón grande, ok, un salón, pero no templo. Nosotros somos el templo del Señor. Para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas alusiones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Me acuerdo en una localidad del Cesar, donde íbamos a predicar casi todas las semanas, una hermanita hacía esfuerzo por escucharme, pero era un poco sorda. Yo tenía que hablar duro y decirle que se sentara junto a mí. Y un día, parece que el trasfondo era un sabático y legalista, que un día me dice, después que ya he escuchado ciertas enseñanzas, me dijo al oído: hermanos, fue tanto lo que me metieron de la ley y del cumplimiento de ciertas cosas del Antiguo Testamento, que un día le ofrecí un gato al Señor. O sea, llegó pues a pisotear la sangre del Señor prácticamente, porque le ofrecí un gato a Dios, lo sacrificó. ¿Sí ven, hermano? ¿Quién sabe cuántos años le metieron cosas? Y ella no tuvo la oportunidad, no sé, de que el Espíritu Santo le revelara. Dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, allá era apenas la sombra de Cristo. Todo tiene que ver con Cristo, todo. No te salgas de Cristo. Todo, hermano. Lo primero, después que ya Moisés recoge todos estos materiales, lo primero que empiezan a construir es el arca del testimonio. ¿Qué es un arca? Un arca está destinada a conservar intacto lo que en ellas se introduce, se mete, encierra.
Eso debe conservarse intacto. Por ejemplo, un arca, el arca de Noé. El arca de Noé tenía que conservar a esa familia y a todos los animales y todo lo que Noé, por orden de Dios, metió allí. Al cerrarla, el día que ya la abrió, todo estaba intacto. Con la única diferencia que algunos animalitos ya habían parido, las gallinas habían puesto, había más gallinas y así. O sea, se habían multiplicado algunos animales, pero todo estaba intacto. Ese es un arca. Allí Dios guardaba intacto su pacto frente a un pueblo que lo puede quebrantar. Entonces leamos los versículos 10 y 11 en Éxodo 25, 10 y 11 dice: harán también un arca de madera de acacia, siempre de madera de acacia. Recuerden que el Señor Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Después miramos esa tipología, un poco de numerología bíblica, pero hoy no nos metamos en eso. Después lo vemos. Y la cubrirás de oro puro, a la madera de acacia ya trabajada, porque Cristo pasó por sufrimientos, fue cubierto de oro puro por dentro y por fuera, y hará sobre ella una cornisa de oro alrededor. Madera de acacia y oro. Jesucristo hombre, Jesucristo Dios. Verdadero hombre, verdadero Dios. Amén. Todo tiene que ver con Cristo. Y fíjense que lo primero que construyen es el arca, porque sin Cristo no hay tabernáculo, no hay iglesia. La razón de ser de la iglesia es Cristo. Es lo primero. Él es el primero en venir, en ir a la cruz, en resucitar. Se presentó al Padre como primicia. ¿Recuerdan que lo dice allá lo dice en Levítico y luego lo dice en la 1 Corintios 15, que Él es las primicias? Allá lo dice en la 1 Corintios 15 como 20, 21, 22, por ahí está, que Cristo es la primicia de la iglesia, la primicia de la gran cosecha. Amén. Es Cristo. Así nosotros también debemos de ofrecerle a Dios lo mejor, lo primero, lo más valioso para Dios, lo más valioso. Me choca la palabra limosna, no sé dónde la sacaron. Señor no es limosnero. Entonces, hermanos, en Hebreos 9:4 dice lo que el arca contenía. Si me lo proyecta, hermano, para buscarlo. En Hebreos 9:4 dice: el cual tenía un incienso de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía
tenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pan. Esas tres cosas estaban allí, intactas. ¿Qué significa eso? Miremos un poquito. Son tipologías. Las tablas de la ley, o sea, la segunda, porque la primera la rompió Moisés. Recuerden. Las tablas de la ley es el carácter, la voluntad y la santidad de Dios el Padre. ¿Cómo decir? ¿Tú quieres saber quién soy yo? ¿Tú quieres ser como yo? Mira cómo soy. Su ley está describiendo cómo es Dios, su perfección, su carácter, su santidad, cómo es su voluntad. Tú lo puedes mirar en la ley. Ahí estaba la ley. Cristo dijo, yo he venido a cumplir la ley. Amén. Y nosotros, nuestro cumplimiento de la ley es porque Cristo está en nosotros y Él la cumple. Entonces es una fuerza, una virtud que nos lleva a nosotros a cumplirla sin necesidad de que nosotros lo hagamos por un cumplimiento legalista, sino porque la llenura de Dios que debe estar, que es una instancia, que es una urgencia, que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, que Cristo crezca en nosotros, como lo vimos la última cita de la vez pasada, que fue en Efesios 3 del 14 en adelante, recuerda, para que Cristo habite por la fe en nuestros corazones, habite en su casa, no esté allí como un mero invitado, sea más que un pensionado, habite en su propia casa y haga su voluntad, reine en nosotros. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, o sea, reina en mí. Y para que Él reine en mí, tiene que estar formándose en mí, dentro de mí, no por fuera, dentro de mí, en su casa, transformando mi modo de pensar, haciendo una santificación de mis propios sentimientos. Y lógicamente eso repercute en mi voluntad. Lo que yo pienso, lo que yo siento, así también ejecuto lo que... Y si es una mente renovada, es la mente de Cristo en nosotros, entonces empezamos a probar lo que es hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces empezamos a ser llenos de toda la plenitud del Señor. La vara de Aarón. Recuerden que hubo un problema por allá, está en Números, donde unos príncipes de Israel se pusieron a criticar a Aarón y a Moisés y a decir que ellos eran más capaces que aquellos dirigentes. Entonces no estaban allí cuestionando, digamos, a Moisés ni a Aarón. Estaban cuestionando a Dios, como diciéndole, te equivocaste, no escogiste a la persona apropiada, yo soy la persona apropiada. Entonces estaban criticando a Dios. Entonces fue cuando Dios le dijo, bueno, dile a cada príncipe de cada una de las tribus que cada uno traiga una vara seca, a ver cuál es la que va a reverdecer. Entonces al día siguiente la sacaron y había reverdecido la de Aarón, porque Dios había llamado a Aarón al sumo sacerdocio. Entonces la vara de Aarón que reverdeció
es la vida de resurrección en el Espíritu Santo. Nosotros, ya recuerden que lo hemos dicho, y si quieren lo volvemos a repetir. Nosotros se supone que ya resucitamos con Cristo, porque Él vino a darle vida a nuestro espíritu que estaba muerto. Si estaba muerto y le llega vida al espíritu, es una vida de resurrección. Lo que está muerto y vive, resucita. En varias partes, y recuerdo una que cito mucho, que es Colosenses 3, 1 me parece, dice más o menos: de modo pues que si habéis resucitado con Cristo, ¿recuerdan qué dice? Mirad las cosas de arriba, algo así dice, no las de la tierra. Si habéis resucitado con Cristo, porque uno puede ser creyente y no vivir una vida de resurrección. Por eso las vírgenes imprudentes no vivían una vida de resurrección y eran, sí, pues, haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, buscarla, porque ya vivimos una vida de resurrección. Ya nosotros somos gente del cielo. Metámonos eso. Señor, yo no entiendo mucho esto, pero revélamelo en estos días que yo vivo contigo en los cielos. Y el Señor te lo va a revelar. Y vas a tener una satisfacción grande de que vive una vida de resurrección y de que vive en los lugares celestiales, buscando las cosas de arriba. Es una insistencia, hermano. En estos tiempos hay como especie de una alud de información de que van a ocurrir cosas, que en septiembre va a ocurrir algo terrible en la tierra, que no sé qué. Pero entonces nosotros decimos, uy, que no me toque a mí, cosas así. Pero ¿qué tal, hermano, que nosotros vivamos en desobediencia, no vivamos una vida de resurrección y de una vez, en cualquier momento, nos toque morir? Y así tengamos que presentarnos delante del tribunal de Cristo. Eso sí es terrible, supremamente terrible. La vara de Aarón que está en el arca. La tercera es una urna de oro con maná. Tomaron el maná que todos los días llovía del cielo y lo metieron en una urna de oro, que es el verbo de Dios descendido del cielo. Entonces ahí tenemos el Padre, tenemos el Hijo y tenemos el Espíritu Santo. En esas tres cosas. Hay una cosa, hermano, importante, y es esta. Cuando el pueblo hebreo, la casa de Judá, no la casa de Israel o casa de Efraín, que era el reino del norte, sino el reino del sur, que llamaban casa de Judá, o le llaman la palabra. Porque la casa de Efraín fue llevada en cautiverio a Asiria en el año 722 a.C. Nunca regresó. Y la casa de Judá fue llevada en el 586, pero a Babilonia regresó a los 70 años de cautiverio. Entonces, cuando Nabucodonosor destruyó a Jerusalén,
y destruyó el templo donde estaba el arca no se la llevaron a Babilonia, el arca fue escondida. Por ahí en el capítulo 2 de un libro que no es bíblico, pero que tiene muchas cosas importantes, que se llaman los 2 libros de Macabeos. En el capítulo 2 dice, da una luz de dónde se puede encontrar el arca. Pero hasta el momento no la han vuelto a ver los hombres. El arca que estaba en el primer templo. Hay una cosa importante. ¿Y por qué les explico esto? Porque el arca, que es Cristo, amén, no se queden viendo el arca, vean a Cristo. El arca, que es Cristo, no puede seguir encerrada en ningún recinto cerrado. A la pobre gente del mundo, y yo lo veo inclusive cuando yo veo en un bus y pasan frente a un templo católico, la gente se está echándose la cruz. Y algunos se la echan 3 veces. Porque le metieron que allí, en una copita, en el fondo, está una galletita que le llaman hostia, que ese es Cristo. Entonces, y claro, al entrar en un templo de esos, la gente se inclina y hace reverencia. No me burlo, digo la verdad, amén. Porque a la gente hay que respetarla, pero hay que decirle la verdad. El arca no puede estar encerrada en ningún recinto. ¿Por qué? Porque ya Cristo, hermanos, venció a Satanás y está para venir. Leámoslo, el otro día lo leímos, pero leámoslo de nuevo en Apocalipsis 11, a partir del versículo 15. Viene en un corcel blanco, con sus miríadas de ángeles y de santos, porque nosotros nos vamos a encontrar con Él en el arrebatamiento y nos uniremos con Él en las nubes. Ya cuando Él venga en las nubes, ahí nos encontraremos todos los santos con el Señor y seguiremos bajando con Él en gloria. Entonces allí el séptimo ángel, recuerden que Él viene en la 7ª trompeta, la última trompeta. Dice que el 7º ángel tocó la trompeta, porque se tocará la trompeta, amén. Él mismo tocará la trompeta, dice el 7º ángel, ok, pero Él mismo con su voz es una trompeta. Y hubo grandes voces en el cielo que decían, ese es como un himno que ellos venían entonando mientras el rey bajaba. Dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos, de manera que el arca no puede estar encerrado en un recinto. ¿Sí ven, hermano? El segundo templo, el que construyeron después que vinieron del cautiverio, y que después Herodes lo terminó y le puso mucho oro y todo, no tenía el arca. Y cuando Tito y las tropas, las legiones romanas, lo destruyeron en el año 70 de la era cristiana, se llevaron todo el oro, menos del arca, no estaba ahí. No sé lo que vaya a suceder de aquí en adelante. Cosas se verán maravillosas, amén, maravillosas. Pero el arca viene a reinar en lo que es de Él. El hombre le entregó a Satanás
las escrituras de la creación. Y por eso Satanás es el príncipe, todavía el príncipe, el Dios de este siglo. Y el que domina las naciones. Cada nación tiene un príncipe diabólico, con toda una parafernalia piramidal de espíritu que gobierna las naciones. Aquí vemos a santos y sus ministros, vemos a los senadores, vemos a los gobernadores, a los generales, pero por encima de ellos hay entidades que llaman la Biblia allá en Efesios 6:12, le llama potestades y gobernadores de las tinieblas. Así le llaman. Ustedes lo han leído, amén. Que están por encima de los gobernantes visibles. Están en los lugares celestes, pero ellos son los que mandan la parada. Y en los lugares celestes hay pugnas, hay guerras, hay encuentros, y nosotros creemos que es maduro, pero es más que maduro. ¿Entendido? Está maduro, es que más. Ahí está eso. Pero tenemos que entenderlo, hermanos. Nosotros somos hijos de Dios. Tenemos al Espíritu, amén. Tenemos la palabra. Y la palabra no nos revela. No lo revela. De esto lo vamos a ver un poquito más en detalle, esto que estamos hablando. Entonces, cuando Él venga, hermano, Él viene con toda libertad y viene a ajustar cuentas. Y hay un ejército de 200 millones de soldados esperando para atacar. Y en 10 días Él acabará con todo ese poder de las naciones. Y les dirá a las aves del cielo y a las bestias del campo: vengan a comer carne de reyes y de capitanes. Nuestros ojos de mediante lo verán. Gloria al Señor. Entonces, el arca, a grosso modo, es este. El arca tenía entonces una tapa llamada el propiciatorio, que está en Éxodo 25, del 17 al 19, que no sé si hermano me puedes proyectar, si consigues el arca la proyectas. En Éxodo 25, 17 al 19 dice así: y harán un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Gloria al Señor. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en otro extremo de una pieza con el propiciatorio. Harás los querubines en sus 2 extremos. O sea que los querubines estaban con las alas extendidas, medio rozándose las alas, pero mirando hacia el propiciatorio. ¿Por qué tenían que mirar? Porque los querubines son guardianes de Dios, guardianes de la justicia de Dios, de manera que nadie podía allí acercarse sin sangre. Tenían ellos que verlo. Entonces, hermano, recuerden que los querubines son los guardianes. Recuerden cuando el hombre pecó, fue echado fuera del Edén.
Allí pusieron un querubín en la puerta con una espada flamígera, una espada de fuego, para que no pudiera regresar hasta que regresa el árbol de la vida, porque nosotros podamos comer, y comer sí podamos entonces regresar al paraíso. Por eso le dice el Señor al compañero de cruz: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Gloria al Señor. Ese es el propiciatorio. Bueno, ahora vamos al lugar santo. Miren que pasamos del patio, del atrio, al lugar santísimo, porque lo primero que construyen es el arca. Pero ahora vamos a ver, digamos, lo que es la comunión de la iglesia en el lugar santo. El lugar santo tenía tres cosas, que eran la mesa de los panes de la proposición, el altar de oro del incienso y un candelero de oro de 7 lámparas. En Éxodo 25, 23, 24 y 30 dice: harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura, y su altura de codo y medio. Y las cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Dice el 24, y la cubrirás, el 30 ahora, dice: y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Es figura de Cristo. Miren, ahí está la mesa de los panes, el altar de oro del incienso y el candelero de 7 lámparas. El candelero tenía un depósito abajo, un solo depósito, de donde salía el aceite. Son unas mechitas que iban cada una de las lamparitas, pero siempre debían de estar alumbrando, luz allí, siempre tenía que haber luz allí, porque el Espíritu Santo es luz para nosotros. Amén. Cristo es luz. Yo soy la luz del mundo, dice. Amén. La luz del mundo. Y quien alumbre Cristo no andará en tinieblas. Entonces, la mesa de los panes de la proposición es Cristo como alimento para sus sacerdotes. Cristo como alimento, Cristo como luz, Cristo como alimento, y el altar de oro, Cristo como sumo sacerdote. Oro el incienso, oración, intercesión, es oficio del sacerdocio. Amén. Cristo, 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 siempre Cristo. Entonces nosotros estamos allí porque somos luz en el candelero. El número 7 es número de perfección, número de plenitud, ¿sí? De completación. Nosotros con Cristo estamos completos, dice en Colosenses. Ahí estamos nosotros con Cristo, siendo luz. Vosotros sois luz, dice. Nosotros estamos en los panes también. Antes éramos trigo, un trigo independiente. Ahora pasamos por el molino
y ya de nuestra independencia no queda nada. Ahora somos uno con todos. Amén. Acuérdense, hermano, esto es por revelación. Pidamos al Señor que nos revele que a nosotros no tenemos individualidad. Somos uno, un solo cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Amén, hermano. Donde nosotros en la iglesia, hermano, escuchen, no tenemos derechos. Voy a reclamar mis derechos. No los tenemos. Porque somos siervos del Señor. Los siervos, o sea, los esclavos. La palabra doulos no traduce siervo, sino que lo ponen ahí como por dorar la píldora. Pero deben traducirles esclavo. Los esclavos no tenían derecho de nada, o sí tenían. De nada, de hacer caso. De hacer caso, de obedecer, o si no. Amén. Pero es una dicha ser esclavo de Cristo. Amén. Porque entre más esclavos somos, más libres somos. Amén. Eso pueden experimentarlo. Entre más llena del Espíritu estés, más libre eres. Porque donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Ya nadie te esclaviza. Ya nadie te va a ti a decir lo que tú tienes que hacer y que no hacer. Porque el Espíritu te lo dice. Lo hemos visto en estos días muchas veces. El Espíritu te dice: mi sierva, cómo me agrado contigo. El Señor se agrada con el que lo honra. Amén. Se agrada. Hay una persona que te ama mucho a ti. Hay una persona que no haya cómo demostrarte que te quiere. Llega un momento en que tú dices: pero yo cómo le correspondo, quiero corresponderle. Y de un momento a otro te correspondes con algo que a la otra persona también le agrada. ¿Sí? Gloria a Dios. El Señor está en nosotros y nos ama profundísimamente. Y quiere que ese amor también sea recíproco hacia Él. Una preguntita nomás. No, es que donde dijiste altar de oro, de incienso, dijiste que Cristo como que, pero es que no alcancé a copiar. Como sumo sacerdote. Y nosotros estamos con Él como sacerdotes. El Amén. altar de oro. Altar de oro. Que era de oración. Es que hay dos altares, hermanita. Liz. Un altar afuera, que es el altar de bronce, que es la cruz. Es el trono judicial del Señor. Pero adentro hay un altar de oro, que es el altar del incienso, o sea, donde nosotros vamos a ejercer como sacerdotes, a interceder al Señor por su gracia, por la iglesia, por los gobernantes, por todo lo que haya que orar. Amén. Porque somos sacerdotes. Entonces nosotros le oramos al Padre en el nombre de Cristo, de su Hijo Jesucristo, por el Espíritu, de acuerdo con la palabra. Amén. Pero siempre el Padre. Siempre el Padre. Una hermanita, no sé si la escucharon, cuando dijimos que hay personas que se les engañan diciéndole que le oren o que le hablen con sus ángeles custodios, él no dice eso, más bien lo condena. En Colosenses condena eso, hermano. Hay que orarles al Padre. Cuando oréis, dice el Señor, cuando oréis, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo nosotros le oramos al Padre. Le oramos por el Espíritu. El Espíritu nos dice cómo orar. Amén. Dice el Señor a la samaritana, dice: Dios es Espíritu. No hay que ir al monte Gerizim.
ni tampoco que ir al templo de Jerusalén para adorarle, porque Dios es espíritu. Y Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y tú te puedes ir, hermano, a la orilla de un río, por allí metido y arrodillarte. Ahí está, delante del trono de la gracia. Amén. Y Él está ahí. Si Él quiere, alargas tu mano y hasta le tocas la falda de su vestido. Si Él quiere. Porque estamos delante del trono de la gracia. Porque ya pasamos por el trono de la justicia, de la cruz. Las cortinas de qué eran, dice, también harás un velo de azul, púrpura, carmesí. Perdón, aquí habla es del velo, el velo que dividía al lugar santo con el lugar santísimo. Dice, también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. Después hablamos de la cortina. Bueno, hablemos un poquito de este velo. El velo, había un velo. En el Antiguo Testamento había un velo. Nosotros no podíamos mirar a Dios porque había un velo, el velo del pecado. Pero cuando Cristo muere en la cruz y lleva a la cruz nuestros propios pecados, ese velo fue roto de arriba a abajo. Dice el Evangelio, Él mismo lo rompe. Si hubiera sido roto por un hombre, lo rompe así, pero roto por Dios, de arriba a abajo, y se abre, porque el velo es el cuerpo de Cristo. Entonces se abre, hermano. Los sacerdotes tienen necesidad de alimento, lo veíamos. Los sacerdotes tienen necesidad de luz con el candelero. Y los sacerdotes, en el 22 me parece que yo te di la cita esa, que no podemos entrar al reino de Dios sino después a través de muchos sufrimientos. Para nosotros poder ahora mismo participar del reino, verlo y vivirlo, tenemos que pasar por sufrimientos. ¿Por qué sufrimientos, hermano? Porque no es que nos vayan ya a sobrevenir dolores y cánceres y cosas, sino que ir dejando el mundo, ir dejando nuestra propia voluntad, ir dejando todas nuestras propias atracciones que traemos ya inclusive de herencia. Eso no es fácil. Amén. Eso no es fácil. Por ahí estuvimos leyendo, yo creo que todos lo han leído, un librito y todo el mundo calladito. Nadie ha dicho nada, solamente la hermanita me dijo una cosita. Pero nadie ha dicho nada. ¿Por qué? Porque eso no es fácil. Claro, no es fácil que yo lo haga, pero si yo invito al Señor, Señor, quiero contigo empezar. Él sabe, hermano, cómo empezar poco a poco con nosotros. No nos va a atiborrar para que nos haga daño. Poco a poco va a ser una santificación, un cambio en nosotros, comenzando por nuestro modo de pensar, como dice en Romanos 12. Sí. Entonces, esto es a martillo que se hace el candelero. Tener la luz de Dios, obedecer a Dios, hay que someternos al Señor. Y si tú eres valiente,
le dirá, ayúdame Señor, para que pase lo que pase, yo te obedezco. Pero si eres valiente, si no eres valiente, tú dices, Señor, déjame pensarlo. Y todos los días le dices, Señor, déjame pensarlo. Y pasa un año y Señor, déjame pensarlo. Gloria a Dios. Hermano, las cortinas están en el 26.1. Dice, harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, así, dicen los mismos materiales, de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Ahí dice las longitudes, pero las longitudes, lo vamos, digamos, esa numerología, la vamos a ver después. Es importante que conozcamos un poquito de eso, porque ahí está, ahí dice la longitud, amén, ahí está. Y si está ahí, porque es importante para nosotros. Entonces, veamos un poquito qué significa el lino, qué significa el azul, qué significa el púrpura, qué significa el carmesí. Amén. Porque eso está ahí. 10 cortinas. El número 10 tiene su importancia para Dios. Un número de perfección también. Recuerden, hermano, hay muchos casos, pero solamente le voy a dar uno. El número de la iglesia es 10. 10 vírgenes son la iglesia. 10 cortinas es porque el tabernáculo es la iglesia también. También es el Señor, pero es la iglesia, la casa de Dios. Betel es la iglesia. Cristo y la iglesia, amén. Betel es la iglesia. Casa de Dios. Nosotros somos ¿qué? Casa de Dios. Casa de Dios. Entonces 10 cortinas, 10 vírgenes. Recuerden, hermanos, que el lino lo sacan de un árbol. El lino es un árbol. El lino es vegetal, ¿sí? Y significa la humanidad. Nosotros somos árboles. Esa es la tipología del hombre, de la mujer, árbol. Árbol que no da fruto, ya el H está puesta sobre todo árbol. Árbol que no da fruto es que cortado. ¿Cortado y qué? Y echado al fuego. Allá en la 1 Corintios 3:11 creo dice que uno puede sobreedificar sobre mí un fundamento en oro, plata y piedras preciosas, de acuerdo al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero también puede ser la edificación en madera, heno y hojarasca. La madera es de acuerdo no a la voluntad de Dios, sino a la voluntad de los hombres. Entonces, vemos, hermano, estamos ahí del lino, porque ahí dice que las cortinas eran de lino torcido. El lino es un vegetal, somos nosotros, es Cristo también como hombre. El lino es un vegetal torcido, es la humanidad. ¿De dónde te sacó el Señor? ¿Qué eras tú? ¿Qué eras yo? ¿Cuál es nuestra historia? Si escribimos nuestra verdadera historia, como que le decimos, ay José, yo mejor no te la muestro. ¿Qué dirás tú de mi historia? Torcida y todo. Es la humanidad pura y sin mácula de Cristo. Eso.
naturaleza perfecta de vida. Cristo es el único que ha tenido una vida humana pura y perfecta. ¿Amén? Entonces ese es lo que significa allí el vino torcido. Recuerden que en Apocalipsis 19:8 lo dice, lo hemos leído aquí varias veces, y habla de que a la esposa se le ha concedido de que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente, que son las obras justas de los santos. Las obras que hace Cristo a través de nosotros. Amén. Obras que si tú abres la boca para que te digan, ay, ¿tú hiciste todo eso? Ya estás perdiendo. Cállate. Haz calladita tu obra para el Señor. Amén. No lo hables, no lo participes, porque está buscando gloria. Porque son justas, limpias y resplandecientes con la acción del Espíritu Santo en la vida de resurrección en el creyente. Hay que hacerlo en la vida de resurrección. Hay que pedir al Señor que nos ayude a vivir la vida de resurrección. Hermanos, muertos y resucitados, es la única manera como Cristo y los suyos pueden venir a formar una perfecta unidad. Leamos así rápidamente Juan 12:24. Habían unos gentiles, ahí de griego, que vinieron preguntando por el Señor. Entonces hablaron allí que con Felipe, que con Andrés, y ellos fueron y dijeron, Señor, hay unos griegos que te buscan. Y él no salió a qué. Si tú amas mucho tu vida y tus pensamientos, tu independencia, Dios me hizo así y así sigo siendo, cosas así. Queda solita, no tiene fruto, no lleva fruto a la gloria. Debemos morir, hermano. No nos miremos a nosotros. No te mires con tanta seriedad de misma. Y eso no se consigue porque yo veo, se lo planteo al Señor que me ayude. Si Él murió para dar fruto, yo debo morir para dar un fruto. Y cuando Él lo hace y yo lo hago, empieza a haber una unidad. Y empiezo a entenderme con los hermanos. Y empiezo a soportarles tantas cosas. Y me soportan a mí. Y me soportan. Tú eres muy bella, pero de pronto yo me voy una semana para tu casa y tengo que soportarte unas cosas. De pronto, ¿verdad, hermano? ¿O no? Claro que sí. Que somos imperfectos. Nuestra perfección es el Señor. Gloria a Dios. En Romanos 5 y 6, ¿qué dice? Y 6. Sí, 6, los versículos 5 y 6. Si lo puede meter. Dice, porque Cristo cuando... No, ese no es.
5, 6. Dice, porque si fuimos 5, plantados. 6, 6, 5, 6, 5. Y luego el 6, sí. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, ya estamos plantados. Así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces somos uno con Él en su muerte, somos uno con Él en su vida de resurrección. Amén. El 6, hermano. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre que está ahí fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Si tú te metes a leer, digamos, las cartas para los Efesios, Colosenses, ahí te está diciendo, despójate del hombre viejo, o sea, del vestido viejo, y revístete con el hombre nuevo. El Señor vino a plantar un hombre nuevo dentro de nosotros, hizo una nueva creación. Bien, es una nueva creación. Hay una cosa que les quiero decir antes de seguir en esto. Hijo de Dios es el que Dios hace directamente. Por eso cuando ustedes ven en el Evangelio que dice que el Señor fue hijo de tal, de María, María hija de tal y tal, o de José, y llega hasta Adán, y ¿saben qué dice? En Adán dice, hijo de Dios, porque Dios lo creó, lo hizo directamente. Cuando ustedes leen allá en Génesis 6, que dice que los hijos de Dios se prendaron de las hijas de los hombres, o sea, los ángeles, les dice en el Antiguo Testamento, hijo de Dios. Y en Job también, en varias partes de Job, le dice, hijo de Dios. ¿Por qué? Porque los ángeles son hechos directamente por Dios. Pero a nosotros, ¿por qué nos dice hijo de Dios? Porque ha creado algo nuevo en nosotros, directamente ha venido Él a crear un hombre nuevo en nosotros. Amén. Ahora somos hijos de Dios. Tenemos un poder que nadie más lo tiene, sino los hijos de Dios. Que somos creados, una nueva criatura, una nueva raza, que comenzó con Cristo. El nuevo Adán. Amén. Entonces, en Colosenses, ya para seguir aquí y terminar acá, en Colosenses 2, los versículos 11 y 12. ¿Lo tienes, hermano? No. Pero es que va a cambiar un poco los orden de la versión. Y te da más rápido. Sí. Dice, en Él también, o sea, en Cristo, fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de mano. A los hebreos les cortaban el prepucio para cortar con la carne. Un pueblo diferente que corta con la carne. Una nación de Dios. A nosotros no nos hacen el trabajo físico, pero somos circuncidados. Amén. Ya cortamos con la carne. Circuncisión no hecha a mano. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y el 12, hermano. Hoy dice que sepultados. Con el bautismo. Con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él. ¿Lo están viendo, hermano? Sí. El verbo está en pasado, no en futuro. Fuiste resucitado. Nosotros ya debemos estar viviendo una vida de resurrección. Porque la resurrección tiene 3 partes. Cuando tú creíste,
tenías el espíritu muerto, llegó vida a ti, resucitaste, tu espíritu resucitó. Cuando ya vayas salvando tu alma y tu alma llegue a ser salva aquí, resucita entonces el alma. Y cuando el Señor venga, resucita tu cuerpo. La resurrección tiene 3 partes. Entonces, cuando Él venga, tienes una resurrección completa. Pero si tu alma no ha resucitado acá, tu resurrección no será completa. No podrás entrar entonces en la boda del Cordero. Tu alma tiene que pasar a un trabajo que aquí tú no quisiste que se ejecutara. El Espíritu ya resucitó. Y por eso es que seremos en el día, en la última trompeta, seremos levantados todos, porque nuestro Espíritu resucitó. Somos salvos, somos hijos de Dios. Nuestra alma, por eso el Señor hace hincapié una y otra vez, dice, Mateo 16:24 dice, si alguno quiere, de que Él no obliga a nadie, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿tú quieres? ¿Verdad? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿quieres? Entonces tú le dices, quiero, Señor, ayúdame. Okay. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Así mismo es el alma, niéguese. Es hombre viejo, niéguese, ese yo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sigue. Por eso las vírgenes, que las vírgenes son un manantial. Las vírgenes imprudentes no tenían sino un poquito de aceite en la lámpara para tener un poquito de luz, pero no tenían nada en la vasija, en sí mismo no tenían nada, en su yo no tenían nada, luego su alma no estaba conociendo a Dios, no obedecía a Dios, su alma era carnal, obedecía a la carne. En contra de mí. El Señor no se puso de, ay Pedro, anoche estuve hablando con el Padre. ¿Qué le dijiste al Padre? Ay, que yo estoy cansado, quisiera un coche. Por lo menos tirado por 2 caballos o 4 para que ustedes también me acompañen. Sí. Un cochecito. Y también de pronto un chalet allá en Jerusalén. Ay, yo soy tu hijo. No, nada, hermano. Llegaba al pozo de Jacob, sudado, con hambre. Vayan a la ciudad y compren la comida y vengan. Y ni siquiera pasaban por el camino recto de Samaria. Se iban, pasaban por Perea, del otro lado del Jordán, ahí iban un camino real. A la altura de Jericó volvían a pasar a Judea, porque eso era un trecho largo, hermano. Cuando llegaba a Jerusalén, el sistema lo rechazó. No había un hogar que le abriera sus puertas en Jerusalén. ¿Sabe qué hacía? Se iba a las aldeas vecinas, por allá en una aldea llamada Betania. Una familia le abrió la puerta. Ven, Señor. Por eso es que Betania es la casa del banquete. Betania es la figura de la iglesia. Allí le dijeron, trae también tus amigos, aquí hay alojamiento para ti y para tus amigos. Cada vez que iba a Jerusalén, se iba a Betania a pernoctar. Y mañaneaban al trabajo que tenían que hacer de predicación y demás en Jerusalén, y por la noche volvían a Betania. Y allí encontraban su sopita, su bollo con mantequilla y todo. Gloria a Dios. Y bien, feliz, porque él sabía de dónde había venido y para dónde iba. Nosotros debemos saber para dónde vamos, hermano. Amén. Gloria a Dios.
Que el Señor nos dé esa satisfacción. Entonces, miremos, ya miramos el lino, ¿verdad? Miremos el azul. ¿Qué es el azul? El azul es el color del cielo. El azul nos está indicando el carácter celestial de Cristo. Allí yo le decía que en Juan 3:13 él se lo dijo a Nicodemo. Dice, entonces Jesús, Juan 3:13. Perdón. nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como nosotros estamos ya en el Hijo del Hombre, con Él estamos en el cielo. Amén. Amén. Hermano, pidámosle todos los días al Señor: Señor, muéstrame bien tu reino aquí. Yo quiero verlo y entrar en Él. Yo quiero obedecerte. Recuerden, hermanos, siempre recuerden lo que dice en Mateo 7:22 por ahí. Dice, dice que no entrará nadie al reino de los cielos sino el que hace la voluntad del Padre. Y si nosotros no estamos viviendo los principios del reino, no hacemos la voluntad del Padre. Amén. No lo hacemos, hermano. Hacemos, digamos, la voluntad del dirigente religioso. ¿Cuáles son las actividades de nuestra organización, nuestra iglesia? Este año tenemos tales actividades, lo que sea. Entonces nosotros pensamos que están en esas actividades obedecer la palabra de Dios. Puede que sí, pero también puede que no. Amén. Que no. Porque nosotros debemos ser iluminados, guiados por el Espíritu Santo. Entonces el azul allí de esas cortinas y del velo dentro del tabernáculo nos indica que Cristo es celestial y su iglesia es de carácter celestial también. Hombre puro y sin tacha, y Dios también. La púrpura. La púrpura significa que que el Señor Jesucristo es Rey. Nos indica la realeza del Señor. Eso es lo que significa, tanto en el velo como en las cortinas del tabernáculo, el color púrpura, porque de púrpura se visten los reyes. Él es rey. Bueno, la cita puede ser en Marcos 14:62. ¿Marcos qué, hermanito? Marcos 14:62. A ver qué dice. La cita. Dice, Jesús le dijo, yo soy. Jesús le dijo, Yo soy. y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Recuerden la conversación que él tuvo con Pilato, sí, que creo que está bien encuadrada en Juan. Pilato le dijo, ellos te acusan, como si ellos te acusan de que tú dices de que eres rey de los judíos o algo así. ¿Tú eres rey? ¿Acaso tú eres rey? Y le dice, tú lo has dicho, yo soy rey.
pasa es que mi reino no es de este mundo. Porque si mi reino fuera de este mundo, pues vendrían las miríadas de mis servidores a soltarme de tus manos, de tu poder, porque ahí le dice, porque él le dice, no es que yo tengo poder para tenerte aquí. Dice, sí, claro, tú tienes poder, pero el poder te lo da, viene de lo alto, tu poder te lo da Dios. Hermano, no sucede nada, absolutamente nada, sin la voluntad de Dios. Sin la voluntad de Dios. Dios sabe por qué hay estos enfrentamientos, guerras, de todo. Dios lo sabe. Inclusive en Israel, con mayor razón. Cada guerra de Israel tiene un significado importante dentro de la economía de la salvación y del regreso del Señor. Toda guerra, todo lo que sucede en el mundo, los cambios que suceden en el mundo, todo tiene su porqué dentro del plan de Dios. Entonces, el azul, la púrpura es porque Él es hombre rey. El azul es porque Él es hombre puro y sin tacha, hombre celestial. El púrpura porque Él es hombre rey. Y el carmesí tiene relación con Cristo derramando su sangre en la cruz del Calvario, porque la sangre es color carmesí. Carmesí es un rojo. El púrpura también es un rojo, pero un rojo diferente, un rojo más oscuro. El carmesí es el color de la sangre. Es el hombre afligido. Entonces tenemos el hombre puro, el hombre rey y el hombre afligido. ¿Sí? Nosotros estamos llamados a hacer también las tres cosas. Porque nosotros vamos a gobernar el mundo con el Señor. Si es que somos vencedores. Dice en Apocalipsis que a nosotros somos llamados, hermano, a estar 1000 años gobernando el mundo con el Señor. En la primera de Pedro 4:1 tenemos la cita. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. O sea, de padecer. Si a ti te dicen que tú no puedes, ya Cristo padeció, es para que no padezcas tú. Usted es ya hijo del gran rey, y para echar buena obra. Pero así te desarman. Porque nosotros estamos en plena guerra. Y en la guerra se sufre. Si Cristo padeció en la cruz, fue para salvarnos. Ahora nosotros debemos tomar nuestra propia cruz para edificarnos. Amén. Edificar la iglesia con Cristo. Hay que tomar nuestra propia cruz. Porque si no la tomamos, estorbamos, no le servimos al Señor. No andamos con Él. Entonces Él dice, puesto que Cristo ha padecido por vosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Eso nosotros debemos manejarlo, saberlo manejar. ¿Quién quiere sufrir? Nadie, hermano, quiere sufrir. Señor, si es posible,
pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Quién quiere sufrir? Nadie quiere sufrir. Pero una persona ya pagó, digamos, un muchacho pagó su servicio militar y dice, voy ahora a entrenarme para ser un soldado profesional. Y lo mandan a los montes a enfrentarse con la guerrilla y con todo lo que tengan que enfrentarse. Pero esa persona tiene que ser, hermano, un taller, una preparación para llegar a ser un cuerpo élite de todo sentido. Yo he leído y he visto que a veces se meten en unos pantanos por allá y casi con todo el cuerpo metido en el pantano, calladitos hijos. Tienen unas pastillas para alimentarse, se las toman y ahí, esperando horas y días, porque es el cuerpo élite. Cualquier atleta, para traer una medalla de oro, tiene que abstenerse, tiene que hacer un entrenamiento diario. En esta semana yo vi ahí en la televisión de un cura paisa que está de cura en San Andrés, y dice su misa y se va inmediatamente a hacer ejercicio en la cicla, corriendo, trotando, nadando, va de la isla a Yoniquí, 4 kilómetros, nadando, allá no sé cuánto tiempo se dura allí, que lo atienden y se vuelve nadando a su morada. Hermano, todos los días, todo, para ir y ganarse una medalla o lo que sea. Y nosotros que nos vamos es a ganar un premio, que es entrar en las bodas del Cordero con el Señor. ¿Qué estamos haciendo? ¿Nos estamos entrenando? ¿Da vergüenza o no da vergüenza? Da vergüenza, hermano. Da vergüenza. Porque, mire, aquí estamos, no estamos viendo lo que va a suceder, pero va a suceder. La mitad de la iglesia no va a entrar en la boda del Cordero. Lo dice la palabra. ¿Y dónde va a ir? Donde es el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuánto tiempo? Hasta que pague el último cuadrante. ¿Cuándo? No, un añito. O 500. 800. O 900. Cuando llegue a entrada, ya llegará el amén, como dicen. ¿Ustedes creen que es juego? No es un juego. Porque para eso lo dice la palabra, y la palabra es verdad. Amén. Porque es necesario que todos nosotros, se lo voy a decir en memoria a ver si me acuerdo. Está en la 2 Corintios 5:10, dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que demos cuenta o algo así. Cada uno, ¿qué? Reciba según lo que haya hecho. Mientras estamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Sea bueno o sea malo. Ahí dice. Y luego, en algunas parábolas nos dice lo que puede pasar. Parábola de los talentos, dice: echarlo en las tinieblas de afuera. Parábola de las 10 vírgenes, dice: Señor, Señor. Porque ellas dicen:
Danos de vuestro aceite a las que tienen full, sí. Danos de vuestro aceite. Dicen, no podemos. Vayan a pagar el precio, compren. Cuando regresan, Señor, Señor, no os conozco. El mismo Señor le dice. Otra parábola dice, recibirán azotes. Otra parábola dice, bueno, ya dijimos, las tinieblas de afuera. Otra en Mateo 5 dice, entonces el juez lo entregará al alguacil y el alguacil a la cárcel, y de allí no va a salir hasta que pague el último cuadrante. Entonces habla de tinieblas de afuera, habla de cárcel, habla de azotes, y ahí habla también de otra cosa bien misteriosa, que es: al que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? Ser lanzado en el lago del fuego. No lo van a lanzar, sino sufrirá daño nada más. Como cuando hay el horno, un horno bien caliente y medio te asoma. No te echan, pero sientes el daño. Hay personas que los que llevan a alguien condenado a echarle un horno de fuego, los que lo llevan arden también y caen muertos. Ya es hora de que dejemos de jugar a la religión. Ya es hora de que nosotros nos paremos con valentía. Le digamos, Señor, quiero caminar contigo. Quiero, para que sea el Espíritu de Dios guiando. No os embriaguéis con vino, o sea, no anden mareados por allí, porque no solamente nos emborracha el licor, hay otras cosas que emborrachan la vida. No te dejes, no te enredes en el mundo, sino que tú, hermano, llénate del Espíritu. Pide al Señor que te llene todos los días del Espíritu. Si quieres hacer cosas un poquito locas para los demás, hazlo pero en el Espíritu. Amén. Hazlo en el Espíritu. Cuando uno anda en el Espíritu, es raro para los demás, aún para nuestros hermanos creyentes, es raro. Ay, pero a ti ¿qué te pasa? Ya te está saliendo y ahora te veo diferente. No es diferente, sino que tratamos de andar cada día más conforme a la voluntad de Dios. Y andar conforme a la voluntad de Dios es andar diferente a lo que antes andábamos. Sí, hermano. Porque, hermano, si nosotros no andamos en la voluntad de Dios, mentimos. ¿O no? Fallamos. No cumplimos la palabra. A veces robamos. A veces. Y no nos damos cuenta. Nos lanzamos nosotros mismos. Nos volvemos importantes. Es decir, vivimos un mundo que no es Cristo. Cristo es diferente. Gloria a Dios. Cristo es totalmente diferente. Cristo es recto, puro, verdad. Y Él quiere que nosotros seamos como Él. Y Pablo en Filipenses dice: corro la carrera, estoy corriendo la carrera, quiero correr la carrera. No sea que otro me quite el premio. Ya la salvación la tenemos, pero tenemos que luchar